Bueno, en primer lugar es importante, antes de comenzar a hablar de articulación, la importancia que tiene el diseño, ¿no? Y la creación de políticas de combate a la pobreza. El combate debe ser intersectorial, no únicamente dirigido a un grupo poblacional, sino que tomar en cuenta también enfoques determinados, como el enfoque de ciclo de vida, el enfoque de género y también el enfoque de derechos humanos. En ese sentido, América Latina, y en particular los países en la región sudamericana y centroamericana, están teniendo experiencias exitosas de articulación. Tenemos el ejemplo de Brasil, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social y toda la estrategia de vincular los programas de combate a la pobreza con programas que sean dirigidos también a grupos de población dirigidos a los sujetos, particularmente de la familia. En el área centroamericana podemos también ver las experiencias exitosas que ya establece el mecanismo de articulación de las hojas de ruta para prevenir y hacer de nuestros países libres del trabajo infantil, los planes nacionales de prevención, combate y erradicación de las peores formas de trabajo infantil, en donde se establece que no únicamente corresponde a las secretarías de trabajo combatir en particular el trabajo infantil. En materia de combate a la pobreza podemos mencionar las experiencias de programas macro de combate a la pobreza complementarios a otros programas sociales, como por ejemplo los programas de transferencias monetarias condicionadas, que van dirigidos sobre todo a la creación de oportunidades y generar capital humano, empoderando a las familias al goce de derechos a la salud, a la educación y la nutrición de sus niños, pero también articularlas a las políticas de prevención en materia de primera infancia, programas de protección social como los ejemplos de las meriendas escolares, pero también la oportunidad que debe brindársele a los adultos de las familias al ingreso a programas de generación de ingresos a los adultos, para evitar incluso el fenómeno del ingreso temprano de los niños al trabajo infantil y a la salida temprana del sistema educativo. Pues lo hablábamos, la importancia de contar con institucionalidad social fuerte e intersectorial, porque la lucha y combate al trabajo infantil, como lo decíamos antes, no únicamente corresponde a las secretarías de trabajo, ¿no? Y a las organizaciones de empleadores y trabajadores, sino que el abordaje al trabajo infantil debe ser un abordaje intersectorial, debe ser un abordaje amplio, porque recordemos que trabajo infantil significa la exclusión de los niños del goce de derechos fundamentales como la salud, la educación y también la exclusión del goce de oportunidades. En este sentido, el abordaje al tema debería ser intersectorial, la Secretaría de Trabajo acompañada del resto de secretarías que integran los gabinetes sociales de los países. Salud acompañando, educación, las nacientes secretarías de desarrollo social, que son los entes rectores en materia de la política social en general, y también acompañándose de los órganos de sociedad civil, la participación de los gobiernos locales y sobre todo la participación y la opinión que puedan generar niños y niñas trabajadores. Como los países cada día están trascendiendo más a dar cumplimiento a planes nacionales de desarrollo a largo plazo y políticas de Estado más que políticas que únicamente trascienden o las ejecuta un periodo de gobierno, el acompañamiento de la sociedad civil debería de ser permanente, complementaria, más que dispersar la oferta social y el apoyo hacia las familias pobres y vulnerables. Más que eso sería contribuir con la experiencia que tiene sociedad civil, las organizaciones en terreno, a acompañar el esfuerzo de los gobiernos para lograr brindar un enfoque y un acompañamiento mucho más puntual a las áreas y regiones que gozan no ya de la experiencia, pero también están viviendo el fenómeno de pobreza y en particular de trabajo infantil. Es importante también el rol de los gobiernos locales, la importancia que tiene que la autoridad local y la comunidad se empoderen, porque es en la comunidad donde se hacen los cambios, es en la comunidad donde más fácilmente se articulan los actores y donde principalmente deban participar y opinar las familias y en particular los miembros de las familias que están viviendo el fenómeno de la pobreza y sobre todo en el tema del trabajo infantil.
La construcción de políticas sociales debe partir del sujeto de la política, pasando por la representación local, ¿no? El empoderamiento local, porque el conocimiento a profundidad del problema que se quiere resolver, eso también ayuda a trabajar la estrategia o el aterrizaje de la política, que debe ser siempre a nivel local, porque la tendencia ha sido que se diseñe a nivel nacional y después queremos que a nivel local se replique el modelo. En ese sentido, el papel de las ONGs también es, como lo decíamos antes, reforzar el rol del Estado, no sustituirlo, porque el Estado tiene el rol indelegable, ¿no?, de brindar protección, y en materia de protección social le corresponde al Estado, pero sí que las ONG se adhieran a esas estrategias de construcción conjunta. Los países han trascendido a construir herramientas que permiten hacer mucho más equitativo la distribución de recursos. Por ejemplo, los sistemas de registro de beneficiarios de los programas sociales o los mecanismos de focalización de hacia quién debe ir la oferta social y abandonar el tradicional enfoque de proteger de manera universal. Vamos a proteger, si tenemos sistemas efectivos, sistemas mucho más eficientes de identificación de las familias en pobreza y en vulnerabilidad, es más fácil crear mecanismos de focalización y es más fácil que tanto el Estado como las organizaciones no gubernamentales lleguen a las áreas y a las personas que de verdad necesitan ser atendidas. Porque a veces estamos viviendo el fenómeno que hay regiones en el país, por ejemplo en Honduras, el área occidental, tenemos mucha oferta de ONGs y a veces están trabajando las mismas áreas y a veces las mismas familias y a veces las mismas familias recibiendo doble o triple beneficio, mientras que de lado dejamos áreas sin proteger y familias que necesitan mucho más la protección y las estamos dejando de lado.